Bueno, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina Rondinelli, soy Content Marketing Manager en Great Place to Work Argentina. Mientras se van sumando, aprovecho este tiempo que tenemos para contarles que este encuentro está siendo grabado, que les vamos a hacer llegar la grabación en el transcurso del día, que el chat está activo y, como siempre, insisto en esta instancia, la gente que suele escuchar estos webinars seguramente me debe escuchar diciendo exactamente lo mismo en cada instancia. Aprovechen el chat. Hoy estamos con dos grandes referentes con los cuales vamos a poder conversar un montón acerca de temas de gestión y de cómo tener equipos sostenibles. Así que los invito a aprovechar esta instancia para conocerlos un poco más y despejar sus dudas. Bienvenido sea. Quiero contarles que este espacio se arma en el marco de la publicación del ranking de los mejores lugares para trabajar en servicios financieros y seguros y en publicidad y marketing. En el caso de servicios financieros y seguros nos acompaña Raúl y en el caso de marketing y publicidad, Juli, del equipo de Milbrands. Les quiero compartir también por el chat, mientras termina de sumarse la gente, el informe del ranking que publicamos hace unos 10 días más o menos. Para aquellos que todavía no lo descargaron, los invitamos a ingresar para ver los highlights más importantes de esta edición. Para que nada, puedan conocer y indagar un poco más el estado de situación de estas dos industrias, cuáles son los desafíos y las fortalezas que tienen. Así que, nada, eso es un poco la introducción que les quería dar. Así que quiero dejar de hablar de mí, quiero darles la palabra para que se puedan presentar. Así que, Juli, Juliana, te invito a arrancar si querés, te invito a que te presentes, que nos cuentes un poco acerca de vos y acerca de Milbrands. Perfecto, buen día para todos. Bueno, como lo dijo Caro, gracias. Mi nombre es Juliana Quintana, soy colombiana, hace 13 años ya viviendo en Argentina. Y de los 5 años que llevo a Milbrands, estoy hace 5 años con Milbrands, por lo cual les voy a contar un poco todo nuestro recorrido y toda nuestra experiencia. Milbrands es una empresa, como lo dijo Caro al principio, enfocada en toda la parte de marketing, publicidad y consultoría también. Somos una empresa que hoy somos un poco más de 60 personas, crecimos muchísimo desde el último ranking a hoy. Este año siempre somos una empresa que tiene como enfocado el crecimiento en el primer semestre del año y luego ya empezamos como una parte de sostenibilidad al final del año. ¿Qué les puedo contar más de nosotros? Si querés Eh, contanos la modalidad en la que están trabajando hoy, Somos una Juli. empresa 100% remota. Estamos con personas de toda la Argentina. Tenemos gente Salta, Tucumán, Bariloche, cualquier persona, digamos, usted se puede encontrar en cualquier persona, en cualquier parte de la Argentina que trabaja con nosotros. Así que nada, mil gracias por esta invitación y voy a estar súper pendiente a todas las preguntas, dudas, consultas, para lo que quieran, digamos, estar y preguntar. Estamos para compartir desde la, no sé si poca o mucha experiencia, no podría decirlo, porque acá viene a la gente con muchísima experiencia y empresas muy grandes, pero creo que vamos a poder contarles cómo lo hacemos en el día a día y que se sientan identificados con esto, que eso creo que es lo más importante también de estos espacios. Totalmente, creo que acá el gran mensaje que dice Juli está buenísimo, los invitamos como a tomar nota y a inspirarse también en estas organizaciones que nos van a contar un poco cómo lo hacen, así que Raúl, te invito a que te presentes, gracias por acompañarnos. Hola, buen día a todos, ¿cómo están? Gracias por la invitación, Caro. Bueno, mi nombre es Raúl Pícolo, soy CEO de iPagos. iPagos es un concentrador de medios de pago que opera en la Argentina y próximamente en la región. Como concentrador brindamos soluciones de cobro, tanto se sea online a través de un web checkout, que lo deben conocer, digamos, es lo que más familiarizados están. También como soluciones de API para integrarlas con sus app mobiles, pago presente a través de terminales POS, propias, terminales de autoconsulta. Bueno, nada, básicamente toda una solución, digamos, de cobro para diferentes verticales. Tenemos un expertise muy grande en gobierno. Acá en la Argentina trabajamos de más de 350 municipios, 7 provincias, agencias tributarias provinciales, ARCA, y también verticales privadas, como ser colegios, universidades, clubes, expensas, retail también. El desafío es total, eso me quedó clarísimo, Raúl. Totalmente, porque es una empresa, es un rubro de grandes en el cual, digamos, hacerse espacio es difícil. Entonces, en este sentido, bueno, nada,
Somos una empresa que empezó en el año 2016 a operar. Somos más de 70 empleados actualmente. Y bueno, tenemos una modalidad híbrida también, en la cual, Perfecto. digamos, según qué sector, tiene diferentes combinaciones de días. Buenísimo, nos sirve mucho para, como para encontrarnos en tiempo y espacio en la situación actual que están atravesando. Y los Ujú. escuchaba recién y ustedes en los dos casos brindan servicios, ¿no? Digo, acompañan a los clientes desde un montón de maneras. Y un poco como hablábamos en la previa y esto que los escucho, uno siempre ve como el producto final y se olvida, ¿no? Que hay un gran equipo por detrás que hace que todo esto suceda. Y mi primera pregunta tiene que ver un poco con eso, que tiene que ver cómo trabajan esta cultura dentro de cada una de las organizaciones en este contexto tan cambiante y competitivo. Creo que justo encima son dos industrias que se tienen que estar repensando todo el tiempo y aprendiendo y desaprendiendo para seguir armando los productos que hoy entregan en el mercado. Así que si quieren los invito como a contarnos un poco cómo van atravesando esta agilidad y flexibilidad. Así que si querés, Juli, te invito a empezar de nuevo y después vamos con Raúl. Perfecto. Sí, es un desafío, como lo mencionaba un poco Raúl, o sea, tenemos desafíos similares, somos servicios, tenemos personas híbridas, en el caso nuestro somos 100% remotos, por lo cual también hay otros desafíos que se generan mucho más fuertes, pero por suerte, con todo esto, que es cambiante y competitivo, vamos encontrando siempre nuevas alternativas y creo que uno de los focos que hoy estamos poniendo mucho en Milbrands es que va a sonar de pronto conceptos como muy básicos, pero que realmente permean y que impactan muchísimo en lo que somos como empresa. Y es que estamos escuchando muchísimo más, mucho más profundo y con muchísima atención todo lo que pasa, todos los cambios, todo lo que pasa en el entorno. Y nuestra prioridad como empresa es generar que todas las personas se sientan seguras de poder hablar, de venir a proponer nuevas ideas, de equivocarse, aprender del error y seguir para adelante. Y esto hace que nuestra cultura se vaya convirtiendo en una cultura muchísimo más fuerte, muchísimo más rica. Y vamos tratando también con el día a día ir construyendo una cultura muchísimo más real y genuina, donde realmente todos podamos ser parte y construyamos entre todos, porque no es simplemente que Milbrands tiene una cultura, sino que Milbrands es gracias a la cultura y al ADN de cada una de las personas que estamos adentro. Entonces esto nos ayuda muchísimo y una de las cosas o de nuestras banderitas blancas que siempre tenemos es la transparencia. Entonces, cuando hablamos de la transparencia, vamos mucho a generar diálogos reales y diálogos que sean también difíciles, porque poner cosas sobre la mesa complejas, hace que podamos fortalecer confianza, fortalecer un montón de cosas y que la gente se pueda sentar, en este caso digo nuestro equipo, sentar a hablar con nosotros de cosas que le gusta, que no le gusta, que le desafían, que no le desafían, hace que podamos trabajar en un entorno de muchísima más confianza y que podamos generar espacios de conversación difíciles sin que la gente se llegue a sentir ni juzgada ni señalada, sino que puedan tener esa capacidad de venir a hablar y ayudarnos a cambiar. Porque toda esta parte, lo digo más que todo porque tenemos también una parte de lo que es la cultura de la mejora continua, que hace parte de nuestro ADN y de nuestros valores, y nos va ayudando muchísimo a construir entre todos. Y hay algo que se escucha muchísimo decir, o bueno, es un concepto que se escuchaba hace muchos años, que creo que hoy se está aplicando con mucha más, digamos, fidelidad, o al menos nosotros, que es la empatía. Porque la empatía se hablaba y se decía mucho de la empatía, pero pocas personas sabían usarla o implementarla. Y nosotros hoy en Milbrands es una también de nuestros focos importantes. Ahí les voy contando como los diferentes valores que tenemos dentro de la organización. Entre ellos uno es la empatía, donde no solamente la trabajamos para adentro y para el que tenemos al lado, sino que también la trabajamos para nuestros clientes. Porque, bien o mal, Milbrands es gracias a las personas y a los clientes. Sin clientes no seríamos una empresa ni podríamos estar, digamos, hoy acá Totalmente. creciendo constantemente. Y último punto, y así ya obviamente le doy también un espacio a Raúl, y no menor, algo importante es que logramos ir caminando todos sobre un propósito compartido. Entonces ese propósito compartido está logrando que Milbrands
tenga una cultura organizacional fuerte, que no importa que el ambiente sea cambiante, que tengamos caos, que tengamos incertidumbres en muchos momentos, y lo hablo obviamente mucho a nivel Argentina o a nivel Latinoamérica, que pasa mucho que estamos cambiando constantemente a nivel políticas, gobierno, de un montón de cosas. Esto hace que la cultura sea mucho más fuerte porque tenemos todos un propósito, una meta clara. Entonces vamos siempre caminando hacia ese lado y eso nos hace ir caminando como en nuestra burbuja de cultura fuerte hacia que siempre vamos para adelante. Y eso es importante, es como nuestra meta, es vamos para adelante, pase lo que pase, vamos a tener respuestas para ciertas cosas, para otras no, pero como estamos abiertos a escuchar de todos, Ujú. vamos a poder encontrar esa mejora a cualquier entorno difícil que tengamos de acá para adelante. No, y ahí te escuchaba, ¿no? Y me surgen como dos cosas, ¿no? Por un lado, esto que estás contando es claramente aplicable a cualquier tipo de estructura, ¿no? Sin dudas. Totalmente, Y el peso que tiene en casos de trabajo remoto, que también tranquilamente se pueden replicar en empresas que estén trabajando en una presencialidad completa o total, ¿no? A totalmente. veces uno confunde, ¿no? Esto de estar presencial con cercanía, con comunicación, con generar una mejora continua, con la transparencia de la comunicación, y a veces no significa que por vernos todos los días esto esté sucediendo. Entonces está buenísimo esto que decís. Y cuando hablas de escucha, me imagino que esto se da como de manera genuina en reuniones, digo, en charlas, en contacto por la plataforma que estén usando hoy para comunicarse, pero digo, no requiere grandes inversiones de más de tiempo que de otra cosa, ¿no? Totalmente, o sea, no genera ninguna, puedes hablarlo cuando hablamos de comunicación, cuando hablamos de toda esta parte de la parte genuina, se da de cualquier entorno, de Ujú. cualquier herramienta, eh, no es limitante y no es limitante si somos 60 100 o si somos 4. Totalmente. Eso totalmente es súper aplicable, por eso también estoy yendo a conceptos que hoy para nosotros son claros y fáciles de aplicar Ujú. y que hacen parte, digamos, de nuestro ADN y que es algo que se puede ir a buscar, porque nosotros, por ejemplo, la parte de la empatía la buscamos desde la entrevista, desde entender que esa persona pueda venir y vincularse a nuestra cultura y pueda hacer ese match ideal para seguir creciendo, porque si la empresa tiene ciertos valores y las personas que la forman tienen Ujú. esos mismos valores, ahí es donde se genera el propósito. Totalmente, totalmente, y gracias por transmitirlo así con tanta claridad, está buenísimo, estuve tomando nota, pero voy a pasar a Raúl. ¿Cómo ves esta pregunta, ¿no? De trabajar la cultura en estos contextos así tan cambiantes y competitivos? Algo hablabas vos al principio, ¿no? De la competencia que ustedes tienen como industria, bueno, ¿cómo lo viven internamente? Bueno, yo comparto gran parte con lo que estábamos hablando. Creo que todo parte del propósito. En nuestro caso, el propósito que tiene la compañía, en nuestro caso es brindar una solución de todos los medios de pago en un solo lugar. Creo que eso, digamos, lo transmitimos. Obviamente que lo transmitís y lo recorres a través de los valores. Ahí coincido con Juliana perfectamente. Eh, Porque eso es en lo que haces hincapié. Mira, este es el objetivo, este es el propósito de la compañía, ser claros en eso, transmitir los valores, en nuestro caso, obviamente también, digamos, la seguridad, la innovación, el compromiso, la adaptabilidad, la confianza, la creatividad, son los valores con los que tratamos de llegar al objetivo. Eso digamos, lo transferimos hacia a los líderes, que son los que obviamente guían a los equipos de trabajo para que puedan llegar, digamos, a ir cumpliendo los objetivos, ¿no? Eh, Ahí te iba a complementar de algo porque sí, mencionás a los líderes y me parece que es como que cumplen un rol clave, ¿no? Para todo lo que es la cultura organizacional y tener equipos sustentables y sólidos. Y acá me surge este paralelismo entre este rol que tienen los líderes con esas metas, esos objetivos, ¿no? Que los dos mencionaban y está como esto de transitar hacia ese objetivo teniendo en cuenta los valores, ¿no? Y el rol fundamental que cumplen los líderes ahí. No sé si querés contarnos algo más de cómo trabajan hoy con los líderes con respecto a estos temas. sí, te sumo. Nosotros entendemos a los líderes, digamos, como los formadores de los equipos, ¿no? En este sentido son los encargados en formar esos equipos de trabajo y traducir, digamos, esta parte de la cultura o de lo que espera la compañía, de lo que, bueno, de lo que queremos construir juntos. Obviamente, creo que un tema súper importante, de lo que le ponemos mucho foco,
es el tema de amalgamar lo profesional con los objetivos organizacionales y lo personal. El espacio personal es súper importante. Después, si querés, podemos hablar, digamos, o darle doble clic a eso, pero creo que esa es un poco la clave para que eso que se traduce en la entrevista, digamos, que es que básicamente, digamos, cuando vos vas a la empresa, le transmitís el propósito en esa entrevista, le transmitís qué es la empresa, cuál es la cultura, qué espacios tiene, que después lo vea plasmado en la realidad, ¿no? Que haga sentido, digamos, desde el minuto cero, Exactamente. porque eso también, ¿no? Es un buen dato el que traes y creo que también me da pie por ahí para la próxima pregunta, ¿no? Pero esto de vender una realidad, ¿viste? A veces vemos como búsquedas laborales que brindan como grandes paquetes y grandes propuestas y después por ahí cuando se llega a la práctica real, eso no está, ¿no? No se cumple. No, Y eso comparto ahí, perdón, sí, con lo que obvio. decía Juliana, es súper importante ser muy claros y transparentes, digamos, cuando estás haciendo esa oferta de valor. Mira, la empresa es esto, busca esto, este es el propósito y lo logramos de esta manera. Ujú, Yo creo que eso es la clave y obviamente eso tiene que amalgamar con lo que vos estás buscando en lo personal, en tu claro. momento, en tu momento personal y en qué estás buscando vos como profesional. Es esa conexión entre el decir, el escribir, el decir y el hacer. Porque yo Mm, creo que esa conexión a veces, que es la conexión que la mayoría de los líderes tienen que tener también con su pensamiento, con lo que dicen y con lo que hacen, también cualquier propuesta que uno pueda ofrecer desde una empresa tiene que ver mucho con lo que está escrito en el anuncio, con lo que luego encuentras en la entrevista, con lo que luego vas encontrando en el transcurso de cualquier persona dentro de la empresa, que coincida, que realmente, ahí va con la transparencia, va con un montón de valores, pero el tema totalmente. del escribir, decir y hacer es uno de los desafíos también más grandes que tenemos todos en las empresas, de que todo se cumpla, porque todas las personas también muchas veces tienen expectativas diferentes y uno tiene que ir como empresa alineando esas Ujú. expectativas para que las personas puedan transitar bien el camino dentro de cualquier empresa y cualquier No, organización. y ahí incluso también, más allá de esa persona que ingresa, ¿no? También me quedo pensando en el equipo que ya está dentro, ¿no? Digo, supongamos que están entrevistando a alguien, esa persona que ingresa al equipo llega con determinadas expectativas y dentro, y el equipo por ahí está viviendo otra realidad, digamos, como hay algo ahí que siempre va a hacer ruido y me lleva a la segunda pregunta, que si bien igual lo están compartiendo los dos, estos desafíos, ¿no? Que ustedes tienen hoy o que ustedes se encuentran en sus industrias para fidelizar y atraer al talento, ¿no? Estuvimos hablando un poco de todo esto de la claridad y del rol de los líderes y de ser claros en la entrevista, pero ahí, si querés, Raúl, te invito a hablar de nuevo en este punto, por si tenés algo más para compartirnos en esos desafíos, ¿no? Yo creo que también ustedes tienen una industria que necesita estar en la vanguardia, ¿no? De la Sí. información. Te lo divido en dos. Bueno, el desafío para atraer y después para el retener. Para atraer, yo creo que es importante, obviamente, en el primer momento, esa sinceridad y mostrar, digamos, el propósito de la empresa y cómo es, y la parte de los valores que te mencionaba antes. Eso en primera instancia. Obviamente, la parte remunerativa es importante, eh, tiene que ser, digamos, acorde, tiene que, digamos, ser lo que está buscando, digamos, esa persona y trabajar mucho en objetivos por performance para que, digamos, de eso obviamente sea un incentivo desde ese lado. Y después con respecto a la parte de retención, obviamente, bueno, nada, trabajar mucho, digamos, en lo que es clima. Nosotros trabajamos mucho en actividades recreativas, mucho en la parte, digamos, de planes de capacitación, ambientes de trabajos adecuados, eh, bueno, nada, con respecto a Sí, porque ustedes también a también tienen. priorizar, sí, perdón. No, no, porque mientras te escucho, ¿no? Voy pensando como en el perfil de persona que trabaja hoy en una Ujú. fintech y cómo ustedes van cambiando esa propuesta de valor de acuerdo a ese público que ustedes tienen hoy, ¿no? Que no es sencillo, ¿no? Ese punto que decís es tremendo, hoy en día es muy vertiginoso, Ujú, realmente sí vas adaptando la propuesta de valor porque, digamos, las necesidades son otras, lo vas cambiando, eso te lleva a que tengas que reescribir, redefinir los skills, los equipos, entonces tenemos como norte el tema de priorizar búsquedas internas
por sobresalir con búsquedas externas. Eso lo tenemos como un faro, como un norte, como para, obviamente, que los colaboradores, digamos, vayan desarrollando más capacidades, y también te ayuda, digamos, a esto, ¿no? En un momento tan cambiante y que tenés que desarrollar, digamos, tantas capacidades. En nuestro caso es una, bueno, gran parte es una, regulado, estamos controlados por el BCRA, y medio que corres atrás, digamos, de eso y tratando de generar valor con las regulaciones que te ponen, ¿no? Tal cual. Y es un desafío constante, pero también es que nosotros siempre solemos hablar esto de readaptarse constantemente. A veces queda como en una connotación medio negativa, pero en realidad es parte del día a día de todos. Digo, también uno como persona que está buscando trabajo o reinventándose, me pongo en el lugar de aquella persona que por ahí está postulándose en estas organizaciones. Y uno también siempre busca eso, la reinvención, ¿no? Y quizás también llegamos a una instancia en la que la reinvención y la readaptación no es algo que se connota como negativo, sino todo lo contrario, ¿no? Habla de la agilidad y la flexibilidad que uno tiene para reinventarse y también en los servicios y eso se traduce 100%, en el negocio, sin dudas. 100%. Yo algo que siempre digo, y no quiero monopolizar y dejarle a Juli también, No, tranquilos, tranquilos. me parece, digamos, como un skill súper importante, te diría de lo primordial, digamos, para esta etapa, la capacidad de aprendizaje. No importa con lo que vengas, con tu conocimiento, digamos, obviamente, digamos, es importante en determinadas cuestiones, pero obviamente esa capacidad de aprendizaje, la velocidad con la que puedas adquirir nuevo conocimiento y esa plasticidad es central. Eso te iba a sumar Totalmente. yo, el tema de la velocidad del aprendizaje es supremamente importante en este mundo tan cambiante y, por ejemplo, nosotros en Milbrands, sumando un poquito a esa visión que tienen ustedes también en iPagos, nosotros siempre decimos cuando las personas, para los que estamos adentro y para los que vienen nuevos, le decimos, somos una empresa que nos retransformamos más o menos cada 6 meses. Y obviamente al principio la gente nos miraba como medio raro y decíamos, pero es porque todo cambia, nuestros clientes y nuestra forma de ver las cosas cambian, el entorno cambia y lo decimos desde el principio, somos una empresa que tenemos que ser flexibles, que tenemos que estar dispuestos al cambio, hace parte de lo que mencioné al principio de la mejora continua. Somos cada 6 meses una empresa diferente, pero no porque hagamos un borrón y cuenta nueva, sino porque todo el tiempo estamos en la mejora de algo, en ir a buscar la necesidad ideal del cliente y hace que esto suceda, que creo que hoy hace mucho más, hace parte mucho más de esta agilidad que antes. Antes las empresas eran de una forma y se quedaban con el mismo servicio o con el mismo producto por muchos años. Creo que ahora también el cliente y el entorno es el que nos hace mover Totalmente. constantemente en este mundo. Y ahí, Juli, en términos de atracción, por ejemplo, Mm, cómo les impacta, ¿no? Porque internamente yo creo que una vez que el equipo está dentro y entendió esta cultura y entendió esta sí. flexibilidad, se mueve, ¿no? Digo, avanza con cada uno. Yo creo que este mensaje que solemos escuchar en todos lados de si uno no se adapta a la cultura, la propia cultura te termina como expulsando, digamos, de alguna forma. em, Está como que avanza en conjunto con el equipo de Milbrands. Pero ¿qué pasa cuando ustedes van a buscar gente al mercado? Em, ¿qué experiencia tienen? O sea, como lo dije al principio, somos transparentes desde el momento cero, hablamos mucho de esto y del por qué cambiamos. Y creo que lo que estamos haciendo nosotros, por así decirlo, diferente, y creo que lo que nos está ayudando mucho a atraer y luego a fidelizar, digamos, a las personas, porque yo lo combino mucho, no lo dejo como separado, es que estamos buscando, porque nosotros somos una empresa que tiene liderazgo y cultura enfocada en las personas. O sea, es mucho foco ahí. Entonces, lo que estamos buscando es el conectar. O sea, es una palabra y vuelvo a decir, voy a ir a conceptos muy básicos, pero que realmente nos están dando muy buenos resultados. Entonces, el conectar con la persona, que ahorita Raúl lo mencionaba, que no solamente es la persona que viene a cumplir una tarea o una labor, sino la persona padre, madre, hermano, hijo, una persona completa porque también en el liderazgo antiguo, por así decirlo, era los problemas se quedan en casa, acá se vienen a trabajar. Es imposible, de verdad,
dividir, porque la persona es esta, o sea, o en este caso soy yo y tengo mis problemas, mis habilidades, mis virtudes, mi profesionalidad toda junta. Entonces tratamos en esa parte mucho de poder fidelizar y atraer personas, de que sepan que Milbrands es una empresa que se preocupa por las personas. Entonces, cuando se preocupa por las personas, existen muchísimos beneficios. Y algo que para nosotros ha sido muy importante es, que lo hemos identificado en estos 5 años, es el tema de la pertenencia, que es otro concepto que quiero traer, así como hablé ahorita del propósito. Las Sí, personas hoy totalmente. en día necesitamos pertenecer. Y cuando pertenecemos, encontramos el sentido de estar o de ser dentro de una empresa, y eso es importante. ¿Por qué? Porque nos lleva a ser genuinos y a ser nosotros mismos. Dentro de un ambiente laboral, puedo ser Juliana, no tengo que ser la manager de operaciones de Milbrands. Entonces, eso es importante, y así cualquiera de las personas que están dentro de la empresa, porque cuando las personas tienen esa pertenencia y sienten esa pertenencia, no hay forma de que no haya éxito. Y acá lo digo ya desde el lado un poco más empresarial. Y nosotros, por ejemplo, para el tema de todo lo de atracción y retención, nosotros dentro de la empresa tenemos momentos. Ahorita en abril acabamos de pasar y les quiero contar, por ejemplo, nosotros tenemos nuestro periodo de identificación de oportunidades, que son las PIO, o como se llaman en muchas otras empresas, evaluaciones de desempeño. Nosotros lo que le hicimos fue darle una vuelta de rosca a esas evaluaciones de desempeño, enfocada no solamente en lo que hace la persona en la empresa, sino en la persona. Volvemos a darle como esa parte, porque de verdad nuestro foco es eso. Cuando hablamos de las personas, es nuestro equipo interno y nuestros clientes, son las personas. Y hacemos que, y lo bueno de esta PIO de este año, que la recambiamos un poco, fue que hicimos el camino de crecimiento mucho más visible y con hitos muy buenos para cumplir con cada una de las personas que tenemos dentro de la empresa. Entonces esto nos ayuda muchísimo a la fidelización, de que la gente sienta claro su camino de crecimiento y de que hay posibilidad de crecimiento. Entonces les entregamos una devolución con un cronograma muy armado de listo. Ahorita en abril hicimos la PIO. ¿Qué tenemos que hacer en mayo? ¿Qué tenemos que hacer en junio? ¿Qué tenemos que hacer en julio para tu siguiente paso? Entonces todo el tiempo la gente tiene claro y visible su camino, y nosotros como líderes vamos acompañando ese desarrollo de las personas. Y creo que en la parte de retención o en la parte de fidelización, que me gusta mucho más la parte de fidelizar que de retener, siempre he tenido como esa disyuntiva Sí, del totalmente. concepto, Estamos porque todos en para la misma. Sí. si retener a mí me suena como en contra de tu voluntad, y fidelizar es quiero ser. Entonces como que ahí siento esa diferencia. Y cuando vamos a hablar de la fidelización de las personas, tienen que tener un camino de crecimiento claro y visible, no que sea una meta de, en 2 años voy a llegar. No, es de la construcción constante y continua. Es que yo creo Y que también, perdón, Juli, pero sí, 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 me surge digo, las industrias como las de ustedes también son desafiantes y creo que ese mismo desafío es el que hace que la gente esté motivada para seguir como contribuyendo y digo, y si uno no tiene claro también esos pasos a seguir y no ve que su esfuerzo valió la pena en una cadena de situaciones o de acciones para lograr esos objetivos, es muy difícil que este sentido de pertenencia se dé, ¿no? Porque si no, después uno total, termina trabajando dando lo mínimo indispensable para que de acá a 2 años, bueno, llegue, no sé, un crecimiento, un aumento, porque bueno, así se dio la cadena de jerarquía, ¿no? Me imagino. Em, total. Ahí creo que ese es el gran diferencial que también tienen de cara al mundo también, ¿no? Porque tampoco Sí, dejan de es ser un, industrias que no compitan contra el mundo, con los perfiles totalmente. que buscan en ambos casos. Entonces, es muy interesante porque ahí resurge como los valores de cómo la cultura impacta versus a un sueldo, no sé, en dólares para una empresa de afuera donde no tengo un equipo que me escuche ni demás. Yo soy una persona que simplemente está resolviendo consultas y, Sí. mm, y creo que ahí también está el gran diferencial que tienen ustedes como organización. Total, y yo creo que un punto importante, Caro, que lo dije ahorita al principio, de que nuestro foco está siendo para atraer y retener el conectar con las personas, y con esto cierro un poquito el concepto que me parece pues chévere poder ponérselo traer, chévere, una palabra muy colombiana, podérselos traer acá, es el tema de cuando hablamos de conectar con las personas. Lo que vamos a buscar también es generar vínculos, construir y obviamente cuidar vínculos a largo plazo, porque eso es lo que nos hace realmente empresas sostenibles, equipos sostenibles. Y vuelvo y repito algo, así como hablaba con la empatía, que la usamos mucho para adentro, pero nosotros tratamos de
de traspasar un poquito nuestra cultura hacia afuera con nuestros clientes. Eso también hace parte de trabajarlo con nuestros clientes. Trabajamos el construir lindos y buenos vínculos con las personas que tenemos adentro y a través con nuestros clientes, porque también es eso lo que nos da permanencia en el mercado. Entonces creo que tratamos mucho de combinar todo el tiempo nuestros valores, no solamente en que seamos fuertes para adentro, sino que lo podamos permear un poco o trasladar un poco a las personas que se nos acercan, así como hoy estamos Totalmente. compartiendo un poco todo esto. Es que ahí también hace sentido y seguramente también Es Raúl donde es más, coincida con sí, esto, ¿no? Pero digo, no, perdón, Juli, no te quería interrumpir, pero sí pasa eso de que si uno va de cara al cliente vendiéndole una forma de trabajar, una forma de generar conexiones, que después internamente eso no se vive, lo más probable es es que súper eso loco. no se repela en algún momento, ¿no? Como que choca y termina quedando en evidencia, ¿no? Ahí, Raúl, obviamente, si querés complementar algo de lo que venía diciendo Juli y esto de cómo ustedes transmiten de cara a los clientes, también creo que hace mucho sentido, ¿no? A la transparencia y a la claridad que ustedes vienen comentando desde el principio. No, seguro, no, comparto lo que decía Julián, la verdad que comparto el 100%. Es importante, digamos, el tema de la empatía, obviamente, tanto para afuera como para adentro, eso no hay duda. Totalmente. Bien, estamos alineados. Ahí justo Juli Sol te hace una pregunta en el chat que dice si hay algún modelo de esa evaluación PIO. Si te parece, la invito a Sola que te escriba por privado, quizás para que puedan conversar un poco más acerca de este tema Dale, me parece por bien, sí. por LinkedIn, sí, totalmente. Y acá hay una pregunta que nos hace, no yo leer, María Soledad, dice, hola, en relación a los valores corporativos más allá de la difusión, ¿qué actividades concretas realizan con las personas para poder verlos en práctica, para verificar que estén alineados a eso, ¿no? Ya entendí. Esto de cómo van ustedes haciendo match de que lo que ustedes van proponiendo como los valores que se quieren manejar en la empresa lo van cotejando en lo interno, ¿no? Acá creo que también resurge, ¿no? El concepto del líder, ¿no? Creo yo. Pero Bueno, yo tomo ahí la palabra. sí, por Creo favor. que resuena mucho lo que decía también Juli del sentido de pertenencia. Eso, bueno, cuando logras eso es cuando se forma un equipo, digamos. Si no lograste, no llegaste a ese punto, no tenés un equipo, tenés personas que están trabajando por un objetivo común, pero no son equipo. Eh, entonces, yo creo que eso lo podés medir, bueno, en base, digamos, sí, al liderazgo fundamental, digamos, se puede llegar a transmitir los valores, digamos, de la empresa. El objetivo creo que es lo primero que transmitís. Y después creo que, digamos, se van amalgamando los estilos y se logra ahí, es donde se logra un equipo. Cada uno aportando de donde tiene, digamos, diferentes características, capacidades, Ujú. pero es donde se logra la mejor forma de trabajo. Sí, totalmente. Yo Porque creo. es eso, como que no sé si hay una fórmula de estar supervisando que los valores se cumplan y que los hagan como dice el manual de cada una de las organizaciones, pero si no es en ese día a día, ¿no? Ahí, Juli, perdón, te interrumpí, No, pero iba a decir, no, pero buenísimo porque justo lo que dijiste es para por el lado donde iba a ir y es el tema de, creo que los valores y la cultura se ven reflejados desde la toma de cada decisión que hace cada persona desde su rol. El cómo enfrenta cualquier cosa que se le presenta en su día a día. Entonces no es necesario de estar, digamos, como arriba, siguiendo que esto se cumpla, sino que se va a ir dando solo, porque si la cultura ya lo trae en sí, cada decisión que cada persona toma dentro de la empresa se ve reflejado a través de eso. Si vas a hablarle a una persona o a un cliente, se va a ver reflejada la transparencia, se va a ver reflejada la empatía, en un mail, en un WhatsApp, en todas las formas en que nos comuniquemos o abordemos cualquier situación, se va a ver reflejado. Entonces, ahí es donde con el propósito y con el pertenecer se hace visible lo invisible, por así decirlo, porque estamos hablando de valores y conceptos como muy blandos que los deben tener las personas, esas partes desde cómo nos comunicamos, cómo nos tratamos, cómo hablamos con el otro, se empieza a evidenciar un montón lo que es la cultura y los valores de la empresa. Entonces, desde una conversación de pasillo o desde una conversación en Meet, ahora hablándolo desde el lado de que somos una empresa remota, se da uno cuenta de que los valores están siendo parte de la empresa y del equipo y de las personas. totalmente. Totalmente, y me llevo esto del propósito de pertenecer
y de acompañar en esa acción. Y justo ahí Soledad nos trae como una repregunta, ¿no? Y creo que hace sentido, ¿no? Lo que dice, porque dice, no me queda claro sobre qué actividades se implementan en relación a los valores que son parte de la cultura, no para medirlos, sino para que los vivan. Em, por lo menos voy a dar como una breve opinión de parte de Great Place to Work. Nosotros lo que tenemos en claro acá que es que la comunicación es como la principal vía, ¿no? Entonces, si tengo que hacer como una recapitulación de lo que vienen compartiendo los chicos, tiene que ver con esta transparencia y con esta claridad y con también esta honestidad de que lo que digo después lo hago, ¿no? Esto de decir y hacer. Entonces, para vivirlo, primero tiene que quedar claro desde la comunicación y desde ese seguimiento. Después, obviamente, se verá en cuestiones, por ejemplo, Julia hablaba de los valores de flexibilidad, perdón, de transparencia, de cercanía, de preocuparse por las personas como tal, y eso también se ve reflejado en, no sé, si Juli me dice, mira, me tengo que ir a un turno médico, es darle eso, ¿no? Ahí se ven los valores, ¿no? No sé si quieren encontrar como algún ejemplo concreto, si se les viene a la mente, Sí. de cómo viven los valores, pero creo que no es algo que hay que hacer, por ejemplo, una actividad puntual para que la gente entienda cuáles son los valores y lo puedan vivir, sino que son en estos pequeños gestos que hacen a la cercanía, la flexibilidad, la capacitación constante, como decía Raúl, ¿no? Si uno dice que pretende que el equipo tenga los skills del aprendizaje, de la velocidad y demás, pero después no le doy herramientas para que esas skills y esos aprendizajes genuinamente se den, esos valores empiezan a perder poder, ¿no? Ahí, Juli, no sé si Sí, vas. ahí. Sí. Ah, Eh, Raúl, perdón. sí, perdón. Yo creo que lo que estaba preguntando Soledad, ¿no? María Soledad, eh, Sí. va o empieza a tener sentido. Te pongo un ejemplo. Ujú. No sé, vos en la resolución de los problemas cotidianos, supongamos un tema de soporte, no sé, en nuestro caso, nosotros damos una solución, digamos, que tiene todos los medios de pago, tarjetas de crédito, débito, home banking, que pago mis cuentas, Red Link, efectivo, QRs interoperables, billeteras, todo. Obviamente siempre puede haber interacción y puede ser que, no sé, un vínculo con un medio de pago esté caído, lo que sea. Entonces, mira, transacciones están fallando con tal cosa. Bueno, el equipo se enfrenta a una decisión, vamos a suponer, de soporte que tiene que comunicar, mira, tal cuestión, digamos, está caída. Bueno, ahí es donde vos tenés la oportunidad, más en cuestiones, digamos, obviamente de falla o de informar al cliente, de poner a prueba la transparencia. Entonces, no sé, implementemos un sistema que obviamente deja transparente que ante una caída, digamos, lo refleja, lo avisa a los clientes en forma Ujú. transparente, no se mete abajo de la alfombra. Eh, Creo que ahí es donde vos ponés a prueba esos valores, porque si no Claro, termina siendo un discurso que no se termina implementando. Entonces ahí es donde lo acompaña, por ejemplo, ¿no? Tal cual. No puede quedar los valores y estas cosas puestas como la misión y la visión impresas en la pared, que muchas veces pasaban en las empresas más antiguas que mm, teníamos la misión, la visión y todos los valores y quedan puestas ahí en la pared, no tiene ningún sentido. Creo que en el día a día es donde se ven cómo se motivan o cómo se acompañan o cómo se refuerzan reuniones, reuniones de empresa. Nosotros, por ejemplo, mensualmente tenemos una reunión y acá le voy respondiendo un poco también a Soledad que ella decía como sí, qué totalmente. cosas se les ocurre como para ayudar a que esto se genere. Hacemos Ujú. reuniones mensuales, toda la empresa virtual la hacemos, pero tenemos un lunes a las 17 horas de cada mes, perdón, de cada 3 meses, ahora lo corrimos un poco más para poder tener mucho más contenido, donde nos sentamos y hablamos de recordar en qué y cuáles son los OKRs que tenemos presentes y cómo vamos avanzando. Luego de eso, recordar los valores o recordar el foco. Por ejemplo, este Mm, año tenemos un foco muy grande en productividad y calidad. Entonces nos basamos en hablar de esos dos conceptos y en cómo lo vamos llevando y cómo lo vamos desarrollando. Entonces también se hacen ciertas reuniones que ayudan a vincular a toda la organización y luego, obvio, con los líderes se va trabajando más constante, diario, semanal y claro, mensual, de que esto se vaya dando y se vaya reflejando, como bien lo decía Raúl, en el día a día, en el hacer. No hay una totalmente. forma de evaluar si tienes el valor. Creo que en el chat alguien preguntaba si en el psicotécnico Mm, se sí, puede ver el tema de la empatía o se puede ir construyendo. Son las dos cosas. En muchas veces no es una cosa y la otra, son las dos cosas. Desde el psicotécnico se debe evaluar cuál es el nivel de empatía que puede tener la persona, pero después también se ayuda a construir y a formar.
Uno Totalmente. puede ver y decir, bueno, ya tiene un poquito esa parte de la empatía, ¿cómo se le ayuda a construir a lo que es la empatía en Milbrands? Porque no es la empatía, o sea, la empatía es un concepto muy amplio y hay que entender en cómo lo aplicamos en el día a día. Entonces, ahí respondo con un poquito dos preguntas que vi en el chat que me pareció No, y interesante. estuvo buenísimo porque digo, tener estos ejemplos, digo, uno podría estar pasándose, no sé, horas leyendo los valores y tener reuniones donde simplemente se repasa cuáles son esos valores que conforman a la organización, la misión, la visión, como bien decías recién, Juli, pero también es acompañar desde el ejemplo, ¿no? Y por eso también insisto mucho con el rol de los líderes. Acá esto es fundamental de que sea un trabajo en equipo entre los equipos de capital humano, los líderes, los founders, etcétera, que trabajen en conjunto para que esto quede claro y que no sea una bajada de línea de 10 temas que no hacen sentido si uno no encuentra un ejemplo claro donde apalancarse. Y ahí con lo que decía Raúl también, esto de bueno, qué expectativa tenemos de cómo vas a responder de cara a los clientes, bueno, también es apalancarlo de los valores también. Entonces, eh, a veces me gusta este debate que estamos teniendo porque a veces los valores se ven como una Biblia, eh, y en realidad es más cuestiones genuinas del tacto del día a día, Tal cual, tal ¿no? cual. Te sumo un ejemplo corto. Sí, por No sé, favor. nosotros tenemos adaptabilidad y obviamente, como te decía, competimos con empresas capaz mucho más grandes, y una de nuestras ventajas es obviamente que somos flexibles, que nos adaptamos. Eso lo reflejás y se lo reflejás en el producto. Vos decís como valor es adaptable. Bueno, fantástico. Nuestra forma de rendición es la parametriza del cliente. Es como vos quieras, en el archivo que vos quieras, con el formato que vos quieras. Entonces, en las decisiones, digamos, básicamente del product owner, donde vas a definir parte del producto, mira, está eso presente. Nosotros somos esto, es lo que te define también la identidad. Y lo que tú decías Totalmente. ahorita, Raúl, me parece importante, y ya creo que con esto vamos yendo a la otra No, pregunta. Caro, tranquila, perdón que nos tranquila. fuimos, No, 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 nos está pusimos a buenísimo esto. discutir sobre el tema. Hace al tema también, igual, Sí, el título del total. encuentro, así que sí, Sí, totalmente. total, pero lo que decía Raúl, el tema de en cada proceso, o sea, cada proceso que se hace, que él decía, si en el proceso de la atención, en cada proceso que se hace o en cada proceso que se escribe, tiene que estar reflejado cada uno de los valores. Entonces, por ende, ya se le está trasladando los valores a cada persona que hace cualquier cosa dentro de la empresa. Entonces, si porque como que pasa, la empresa está construida a través de una misión, una visión y un propósito. Eso se ve reflejado en el todo, en la cultura, en lo que hacemos, en lo que decimos. Entonces, cada proceso tiene ese foco. Totalmente, Bueno, lo digo pues totalmente. obviamente desde el lado de Milburn y creo que también lo trasladé así un poco porque lo escuché que Raúl lo decía y lo puso en ejemplo y creo que ahí Es coincidimos. que sí, sin dudas. Sé que estamos ahí con el tiempo. Sé que nos queda una pregunta, pero hay una pregunta en el chat que me parece súper interesante porque obviamente hoy son estructuras que han crecido mucho en este último tiempo, pero hay una pregunta en el chat que me parece que está buena, que seguramente puedan acompañar a esta respuesta. Dice, entiendo que la comunicación es fundamental, pero ¿cómo se puede romper la barrera de la falta de comunicación en una empresa mucho más pequeña? ¿Qué se les puede ocurrir? En ese sentido, yo lo primero que pienso es aprovechar ese... Hay un gran beneficio, que es cuando tenés la estructura aún más chica, que es la cercanía, ¿no? Acá yo, mientras quieren pensar alguna suerte de respuesta, me quedo pensando con insistir en esto de que quizás a veces la presencialidad no es que cancela que la comunicación ya está dada, ¿no? Esto de no entender que porque nos juntamos un rato la comunicación ya está dada, sino que es entender por ahí más lo que tiene que ver con el propósito de esa reunión, y demás. Pero bienvenido sea que piensen en algo. A mí se me ocurre también todo lo que tiene que ver con eh, calendarizar y invitarse e invitar a tener espacios de comunicaciones genuinas, de comunicaciones cercanas. No siempre se tiene que estar hablando de trabajo, como decía Julia al principio, quizás es más de, che, como, no sé, se acerca alguna fecha importante para esa persona, tenerlo presente, acompañar en esa cercanía, no sé, saber cómo está compuesta la familia de esa persona y poder, no sé, preguntarle algo más allá, ¿no? Entonces creo que a partir de ahí uno va sentando esas bases de confianza que después hacen que la comunicación sea un poco más, o rompes esa barrera, ¿no? Como dice la pregunta, en términos de comunicación. Sí, Raúl. Abrimos el micrófono los dos. Sí, ¿Quién, sí, quién sí. quiere hablar primero? Raúl, te escuchamos primero si querés. Dale, Raúl. perdón, no, Sensi, yo creo que esa parte, digamos, la podemos resumir en generar actividades recreativas, interpersonales, de las que quieras en la empresa. Yo creo que esa parte se rompe con eso. Si no sé, si quieren jugar al fútbol, es un fútbol Mm, mixto, interacción de equipos, no sé.
generar un ambiente de trabajo donde tengas las partes lúdicas. Al fin y al cabo, en eso somos personas, la tenemos que pasar bien, digamos, en el trabajo, y que obviamente sí hay cuestiones, que hay equipos que, digamos, que no se hablan, que no se conocen, que no se dieron estas charlas, digamos, de lo personal, de, bueno, cómo es tu composición familiar, esto y lo otro, y no se genera esa empatía. Bueno, hay que fomentar mucho y hay que hacer, digamos, actividades fuera de la oficina, hacer un after office, va más por ese lado. Totalmente. Es como encontrarle la vuelta a cómo está armado el equipo para encontrar Ujú. cuál es el punto que los conecta a todos, ¿no? Ahí, Juli, ustedes, Sí. por ejemplo, desde la virtualidad, ¿cómo lo ven este tema? Nosotros tenemos, le llamamos así, catch-ups de sensaciones o reunión de sensaciones, donde nos enfocamos en un one-to-one, líder y equipo, pero vamos haciéndolo individual. Nos lleva tiempo, pero es un tiempo súper rico para las personas, porque somos muchos y, o sea, y cada vez crecemos más, pero esa reunión de sensaciones en el cual nos enfocamos, como decía Raúl y como lo dije yo al principio, en las personas, en entender cuáles son sus proyecciones. Por ejemplo, nos pasa mucho que hoy nosotros somos un más o menos 60% mujeres y un 40% hombres dentro de la empresa. Ujú, En esos catch-up nos enfocamos en entender cómo viene la proyección de las personas de ser madres, porque tenemos muchas mujeres jóvenes. Entonces, ahí nos enfocamos también en esta parte de las personas, de qué quieres, cuáles son tus propósitos de vida. Que va a venir un poco, digamos, ligado a la siguiente pregunta que viene con el bienestar, pero cuáles son cuál es tu misión y tu visión como persona y cómo esta encaja con la empresa o cómo ayudamos a que encaje con la empresa. Entonces, todo eso se ve ahí de cómo mitigo esas barreras de comunicación, esas barreras de valores, esas barreras se ven también en esta parte de cuando nos sentamos en un one-to-one y nosotros lo hacemos virtual, porque como les conté al principio, tenemos gente en Bariloche, tenemos gente en Tucumán, que a veces hacer esa unión o de que todos podamos hacer un after es difícil, pero muchas veces también hacemos esas pequeñas cosas de los que estamos más claro. cerca, hacemos pequeños polos, por así decir, y nos juntamos y hacemos trabajo juntos, compartimos un cowork, y se empieza a generar, digamos, como todo esto, porque así como para muchos el desafío de la comunicación se ve, para nosotros como remoto también es un gran desafío constante, pero constante. Es de las cosas que más nos lleva tiempo generar y más nos cuesta, sin decirlo así como de que, ay, sí, es todo muy fácil, acá estamos contando todas las lindas, pero también hay una parte Ujú, fea que es ese trabajo constante en que la comunicación sea buena, en que todos totalmente. entiendan el camino, en que todos entiendan en dónde estamos, para dónde vamos. Es difícil. No voy a Sí, el decir por qué, que es ¿no? supremamente fácil, es súper No, no, difícil. sin dudas, es súper difícil, por eso está bueno como a medida que el equipo es más chico y empieza a crecer, por eso me gustó mucho la pregunta, es empezar a consolidar esas formas de... Y acá volvemos a hablar de valores y de transparencia, creo que es como un hilo conductor, es cómo queremos construir ese crecimiento sentando unas bases. Y acá creo que también tiene que ver con esto del propósito, porque ya sea lo que contaba Raúl, de por ahí tener actividades, no sé, extra trabajo, por ejemplo, o tener este tipo de reuniones, como decías vos, Juli, que trajiste un ejemplo, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con maternidad, no es porque ustedes, o por ejemplo, me voy a lo más banal, pero digo, no es porque ustedes están supervisando si la persona va a tener familia o no, ni Raúl tampoco está supervisando que si vienen a jugar al fútbol o no quieren jugar al fútbol va a sufrir una consecuencia, sino que es ser claros en esa comunicación del propósito de por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Em, y eso en definitiva también es romper un montón de estereotipos, no, perdón, de creencias de que por ahí la gente no se quiere encontrar, no se quiere conectar, no quiere que le preguntes cómo están, ¿no? Como dejar de pensar que el empleado es como un robot que simplemente da y apaga la computadora y tiene otra vida, sino como es también construir desde ese equipo. Creo que ese es un muy lindo mensaje teniendo dos experiencias completamente distintas en cómo atajan todo tema de comunicación. Nos quedan vamos a decir 10 minutos, para no pasarnos de la hora. Me queda una pregunta para hacerles que no quiero dejar de hacerla, y perdón que nos extendimos un poquito en el tiempo, pero me parece
que hace sentido cerrar este encuentro con esta pregunta, que tiene que ver con iniciativas que hacen al bienestar, ¿no? Obviamente yo creo que comunicación, transparencia hacen al bienestar también, creo que es una cosa que va sumamente de la mano de lo que vienen compartiendo, pero también queremos conocer si están algo más que ustedes quieran destacar de sus organizaciones que hacen al cuidado, ¿no? Ahí si querés, Raúl, te doy la palabra para que empieces. Dale, perfecto. Sí, aplicamos varias actividades, estoy recordando algunas. Por ejemplo, le ponemos mucho foco en esto de que venimos hablando de la coherencia entre lo que decís en los valores y lo que después transmitís. Por ejemplo, tenemos una alianza con un centro integral de salud para una revisión que la hacemos obligatoria y que te hagas, digamos, completo, digamos, de toda la persona. Eso, la verdad que creemos súper importante. Bueno, nada, planes de capacitación adecuados, actividades recreativas, que te decía, tenemos muchas actividades recreativas y after, y también yo soy muy fan en lo personal de los ambientes de trabajo adecuados, que haya espacios lúdicos, que se intercambie, digamos, todo eso. Cuando tengas ganas vos de, no sé, distenderte, te pongo un ejemplo personal, yo camino bastante, me distiendo, digamos, en esa forma, cuando mismo, bueno, voy hablando por teléfono, lo que sea. Entonces, el lugar de trabajo lo tenés que sentir como un lugar en el cual sea un espacio que te genere tranquilidad y que te genere ganas, digamos, de ir a trabajar y estar en ese espacio. Ahí Totalmente. estoy, estás abriendo el micrófono. Sí, Yo estoy totalmente de sí. acuerdo con Raúl, porque ya como tenemos poco tiempo también como para hablar de eso, nosotros tratamos Bienvenido. de que, más que hablar de beneficios puntuales, nosotros tenemos que el día de cumple libre y además que le llegue su desayuno para que se sientan que estamos festejando con ellos por más de que no estamos ese día trabajando, pero que sepa que Milbrands está para ese día especial de su nacimiento y que para nosotros es importante. Pero más allá de todos esos beneficios, digamos que se pueden ser los tangibles. Nosotros vamos mucho más a esos beneficios como intangibles o que va desde la persona. Mm, Y es eso que decía Raúl, de que las personas se sientan bien, que puedan estar bien, que encuentren en nuestro caso el equilibrio entre esa vida personal y esa vida laboral, al ser, digamos, flexibles y tener esta parte remota, que las personas puedan encontrar eso de hoy me desconecto a las 4 de la tarde porque quiero ir a buscar a mi hijo y que digamos está bien. Que diga tengo que ir a la entrega de premios de o de la bandera, que mi hijo está llevando la bandera, que bueno, dale. O sea, estamos para todas esas cosas de acompañar y eso hace parte del bienestar, porque la verdad, nosotros nos enfocamos mucho en que nuestros líderes, y acabamos un poquito de lo que mencionabas vos, Caro, al principio, estén todo el tiempo capacitándose en cómo mirar con atención y cómo en acompañar con más cercanía, porque de verdad Milbrand se fundó, y así lo fundó, digamos, Mariano Serena, que es nuestro CEO, lo fundó pensado en las personas, y buscamos que ese liderazgo sea ahí también, enfocado en las personas y que sea de acompañar, de llevar, de empujar, de estar ahí, de verdad cerca. Y para nosotros, de verdad, el bienestar deja de ser una iniciativa, porque se conforma mucho más en el ADN y en el cómo nos relacionamos, en el cómo trabajamos, en el cómo armamos los equipos y cómo esos equipos hacen hoy la empresa que somos. Entonces es mucho más adentro que cualquier bienestar, digamos, cualquier bienestar, no, perdón, cualquier beneficio tangible, lo convertimos en lo tangible y con lo intangible de que la gente se sienta parte. Es que yo creo que ese es uno de los grandes mensajes, ¿no? Con lo que me llevo de lo que acaban de compartir. Em, en esta pregunta, ustedes podrían haberme traído una lista desplegable de beneficios de bienestar y demás, como solemos ver en un montón de organizaciones. Pero acá creo que el gran mensaje que me gustaría que todos también se lleven es esto, ¿no? De cómo uno aporta valor a los colaboradores, pero también se refleja en lo que ustedes dicen y comparten, ¿no? Em, a veces vemos, no sé, esto de, no sé, me dan beneficios para ir al gimnasio, pero de golpe resulta que mi jornada laboral se tiene que extender por motivos y nunca llego al gimnasio o porque el gimnasio cierra y justo a la hora. Bueno, Entonces, es eso, ¿no? También hacer sentido entre lo que ustedes proponen y lo que el colaborador genuinamente puede hacer o puede tener y que eso haga match.
a veces nos pasa también que escuchamos un montón de gente que dice, no, porque nosotros tenemos un montón de beneficios y nadie los usa y más. Bueno, acá hay un problema entre la comunicación, el hacer, el decir y el acompañar, que creo que ese es el gran mensaje, ¿no? Esto que, por ejemplo, traía Raúl de, no sé, de esto del Centro Integral de Salud que me pareció súper interesante. Digo, ustedes pueden hacer ese beneficio, pero después si no le das el tiempo al colaborador para que vaya y efectivamente se haga los estudios, es muy Bueno, difícil. Em, Ahí no sé, Raúl, si querías compartir algo más, perdón, por ahí te pisé, pero no, para nada, no, la verdad estaba sintiendo porque es así, es importante esa coherencia, ¿no? Insisto con eso. O sea, yo creo que en estos tiempos que vivimos, el que haya coherencia entre lo que vos decís y lo que haces es central. Y eso creo que los colaboradores se transmite, se ve, baja tranquilidad y es parte en eso. Si le damos al gimnasio, nosotros también tenemos beneficio, damos en un gimnasio y después no le das el tiempo y todos los días tiene que estar hasta las 8 de la noche, hay algo que disuena. tal cual, tal cual. Y eso después también impacta en la productividad, en el propósito, en el sentido de pertenencia que también traía Juli en algún momento, ¿no? Esto de decir, che, soy parte de una organización que ni siquiera se preocupa si tengo tiempo o si, no sé, tengo un acto escolar. ¿Viste? Es como esto de, esto se retroalimenta constantemente. Em, Estamos súper limitados de tiempo, pero quiero agradecerles por este espacio. Fue súper interesante poder entender desde lo más genuino, ¿no? Cómo es la gestión de equipos. A veces se cree que hay fórmulas mágicas, ¿no? Un manual de cómo hacer las cosas y a veces es simplemente estar en lo cercano, ser coherentes, ser transparentes. Me llevo como todas esas grandes palabras de este espacio porque sin dudas creo que esa es la clave del éxito de ambas organizaciones que hoy están acá conmigo. Así que les quiero agradecer un montón por el espacio. Espero que nos podamos volver a encontrar para hablar de otros temas pronto y fue un placer escucharlos a ambos. Gracias, Caro, por la invitación. Gracias a todos los que estuvieron aquí, digamos, presentes. Y nada, creo que es eso, no existe fórmula. Y además, y otra cosa, y lo dejo como último, y con esto Sí, cierro, por favor. la cultura es cambiante, no es estática, es importantísimo. La cultura, al igual que las organizaciones, no son estáticas. Si no estamos todo el tiempo reformulándonos, nos quedamos atrás. Eso es importante. Y no, Total. todos los ejemplos y demás que dimos creo que son importantes porque son súper ejecutables en una empresa chica como en una empresa grande. Y creo que en la última parte tampoco nos extendimos en una lista de beneficios porque todas las empresas pueden tener beneficios diferentes según su tamaño, según sus capacidades y demás. Así que recuerden que la cultura es cambiante, así como todos nosotros somos cambiantes y vamos cambiando todo el tiempo. Totalmente, totalmente. Gracias, Seguro. Juli. Bueno, aprovecho, Caro, agradecerte. Juli, también un placer y bueno, gracias a todos por el tiempo. Gracias, gracias a Un todos. Nos placer, vemos la Raúl, próxima. también. Hasta luego. Adiós.